Normalmente, cuando surge el debate sobre textos espirituales y nos topamos con cifras muy precisas, como eso de los 144.000 elegidos, o conceptos así como el tercer tiempo, pues la mente colectiva suele proyectar de inmediato, un escenario del fin del mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Se asume enseguida que estamos ante una especie de, no sé, listado VIP o un búnker cósmico cerrado a cal y canto. Eso es, un búnker donde la inmensa mayoría se queda fuera. Pero bueno, para entender verdaderamente la naturaleza de estos conceptos, hoy analizamos a fondo las notas y textos originales del segmento 3 del Gran Libro de la Vida. Y nuestra misión, en esta inmersión profunda de hoy, es desgranar la mecánica real detrás de estos 144.000 marcados, su proceso de preparación y, lo más revolucionario, una perspectiva de la reencarnación que lo cambia todo. Y fíjate, para enmarcar este análisis desde el principio, creo que debemos subrayar que nuestra aproximación a este material busca desentrañar sus implicaciones filosóficas. O sea, no estamos aquí para validar un dogma, sino para observar objetivamente cómo el texto construye una arquitectura conceptual muy, muy específica. Vale, vamos a desgranar esto directamente, porque la primera gran barrera que pone el texto es precisamente esa cifra, los 144.000. Y me pongo en el lugar de quienes nos escuchan, que igual conocen el trasfondo histórico de estas cosas. Ajá, la objeción matemática. Exacto. La objeción inmediata es matemática. A ver, si hablamos de un censo literal de salvación para toda la historia humana, 144.000 es, estadísticamente ridículo. Suena casi al billete dorado de Willy Wonka. Pero asumo que el texto no nos pide que saquemos la calculadora. No, ¿qué va? En absoluto. Lo fascinante de esto es que el error más común al acercarse a esta terminología es caer en la trampa de la literalidad numérica. La fuente establece muy claramente que la cifra no opera como un límite de aforo, digamos. O sea, no es que cuando llegue el 144.001 le cierren la puerta. Claro, no funciona así. Estamos hablando de una totalidad organizativa, una matriz simbólica. Menciona 12.000 por cada una de las 12 tribus, y eso representa la perfección de un cuerpo estructurado, una legión espiritual completa. Pero lo que me parece verdaderamente rompedor aquí es cómo redefine los requisitos de admisión. Ya, porque desvincula a este Israel de lo físico, ¿no? Eso es. El texto desvincula por completo a este pueblo de Israel de cualquier etnia, de cualquier linaje genético o territorio geográfico en Oriente Medio. Es una condición puramente espiritual. Y eso, fíjate, requiere una aclaración profunda. Si no es genética y no es geografía, ¿cómo define la fuente la pertenencia a este grupo? Porque tiene que haber algún tipo de criterio. Pues el criterio es una resonancia. La fuente argumenta que pertenecer a este Israel significa vibrar en una frecuencia específica de obediencia y propósito. Y esto nos lleva directamente a la famosa señal trinitaria, o esa marca en el frontal del espíritu. Me vas a perdonar que te interrumpa ahí, pero es que el concepto de la marca siempre arrastra connotaciones un poco oscuras. Ya, totalmente. En la cultura popular, estar marcado en los últimos tiempos suele implicar o sumisión a un poder tiránico, o por el contrario una especie de medalla al mérito para presumir de superioridad moral frente al resto de la gente. Es una interpretación muy habitual, sí. Pero el documento que estamos examinando invierte esa lógica por completo. La marca no es un privilegio para sentarse a descansar, no un pasaporte a un paraíso privado. Entonces, ¿qué es? Pues si analizamos la mecánica de esta señal, descubrimos que opera como un anclaje de altísima responsabilidad. El texto detalla que estos marcados están destinados a ser los emisarios de la tercera era de luz. O sea, que vienen a trabajar. Exacto. Su propósito es despertar al resto de la humanidad. En términos prácticos, llevar esta marca significa asumir una carga de trabajo espiritual agotadora. Son servidores, por definición. Vale. Planteas un escenario donde el premio por ser el elegido es el primero en bajar a la mina a trabajar. Me resulta fascinante, la verdad, pero me genera una duda logística inmediata. A ver, dime. Si esta marca es para un destino de servicio continuo, y ya hemos establecido que el Israel al que pertenecen no es un lugar físico en el mapa, ¿desde dónde operan? Todo grupo organizado necesita una base, una capital. Claro.
¿Cómo resuelve el texto la construcción de su nueva Jerusalén si no hay ladrillos de por medio? Pues aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Esa es la transición clave en la filosofía de estos escritos. La Nueva Jerusalén descrita aquí no cuenta con canteras, ni asfalto, ni arquitectos. Es una estructura puramente de la conciencia, supongo. Exactamente. Se edifica exclusivamente en el plano interno. Intento visualizar cómo funciona esa arquitectura interna. Porque, a ver, si sugerimos que la ciudad es inmaterial, corremos el riesgo de que el concepto se vuelva un poco demasiado etéreo para la gente. Sí, puede sonar muy abstracto. Entonces, imaginemos por un momento a esos 144.000 elegidos como puntos de luz dispersos por un espacio inmenso y oscuro. Si esos puntos empiezan a converger por una afinidad de propósito y al acercarse van desprendiéndose de impurezas hasta formar un tejido vibrante, un símbolo unificado, esa red de consciencias sería la ciudad en sí misma. Es una analogía sumamente precisa, la verdad. La fuente sostiene explícitamente que la Nueva Jerusalén es en realidad el corazón de este pueblo unido. Y si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones de esta idea son masivas. ¿En qué sentido? Pues fíjate en la historia humana. Durante siglos la humanidad ha invertido recursos incalculables y ha desatado guerras brutales para erigir y proteger templos físicos. Lo que hace este texto es vaciar de significado toda esa estructura material. Dictamina que el verdadero culto no ocurre bajo una cúpula arquitectónica. Sino en lo bien de la gente. Eso es. Pide desplazar la veneración desde los monumentos externos hacia el interior, hacia la fraternidad inquebrantable. Madre mía, eso es un ataque directo a la línea de flotación de las instituciones tradicionales. Les está diciendo, oye, habéis estado buscando a lo divino en el lugar equivocado. Sin embargo, me cuesta ver cómo esto se sostiene en la práctica. ¿Por qué lo dices? Porque para que esos puntos de luz converjan en una armonía tan perfecta que logren formar una ciudad espiritual, hace falta un nivel de evolución altísimo. No puede haber fricciones de ego, envidia o individualismo tóxico. Y, a ver, los seres humanos somos máquinas de generar conflicto. Ya, totalmente. ¿Cómo espera el texto que espíritus falibles alcancen semejante pureza? Evidentemente, se necesita un entrenamiento o una preparación brutal. Se necesita, y la fuente no lo oculta para nada. De hecho, introduce un mecanismo súper específico para resolver ese problema de madurez, el Valle de las Almas. Y aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Si la misión de estos emisarios es tan vital para despertar al mundo, ¿por qué tenerlos recluidos en un Valle de las Almas? Suena que están en una especie de sala de espera cósmica. Bueno, ¿No tendría más sentido que se curtieran directamente en la Tierra, lidiando con los problemas reales? entiendo la crítica, sí, pero el texto describe el Valle de las Almas no como una sala de espera pasiva, sino como un campo de fortalecimiento intensivo. Debemos entender la mecánica de lo que la fuente denomina espíritus en proceso. O sea, que aún no están listos. Exacto. Algunos de estos marcados están encarnados ahora mismo y serán llamados allí en espíritu, y otros aguardan ya en alma. Pero la clave radica en cómo el documento los clasifica. Les llama explícitamente párvulos. Niños pequeños, a los grandes elegidos del universo. Tal cual. Es una cura de humildad monumental. A pesar de portar esa señal trinitaria y de tener una misión que, según el texto, está destinada a estremecer el planeta, las ciencias y las religiones, en su estado actual todavía están en la infancia de su desarrollo. Ah, claro. Si bajaran sin preparación, se los comería el mundo. Literalmente, la densidad de la misión los aplastaría. Necesitan ser preparados para poder sostener la magnitud de su propia tarea sin corromperse. Vale, te compro que necesitan entrenamiento intensivo, pero esto abre una brecha temporal enorme. Vivimos en una sociedad muy obsesionada con el cuándo. Las corrientes que siguen estas temáticas suelen gastar muchísima energía intentando calcular fechas exactas del fin del mundo o del gran retorno. Sí, la ansiedad por las fechas. Si estos elegidos aún son párvulos en formación, ¿de qué marco temporal estamos hablando? Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra percepción del tiempo, porque estamos hablando de un marco que el ser humano simplemente no puede medir. El documento introduce el concepto del reloj de la eternidad y lo hace para desarticular esa ansiedad lineal humana. O sea que el tiempo de la redención pertenece al orden divino. Eso es. Al sacar la fecha del calendario humano y colocarla en el reloj de la eternidad, el texto anula la posibilidad de crear cultos apocalípticos basados en plazos. Obliga a centrarse en el presente,
en la preparación. Pero claro, ahí veo un problema logístico evidente. Si observamos la magnitud de esta obra de redención, regenerar el planeta entero, reformar religiones, es humanamente imposible lograr todo esto en una sola vida. 70 a 80 años de vida biológica es un suspiro. Un solo instante, sí. ¿Cómo compagina la fuente esta obra tan titánica con lo poco que dura una vida humana? Pues es que no la compagina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que los límites de una sola existencia son insuficientes y por ello recurre al núcleo de su mensaje, la reencarnación continua. Ah, claro. Y aquí es donde la arquitectura del texto se despliega del todo. Si la regeneración no se alcanza hoy, vendrán nuevas generaciones. Pero el matiz es que no son almas nuevas empezando de cero, es la continuidad de ese mismo pueblo de marcados. Retomando la labor. Y para dar peso a esto, quiero leer el versículo clave que ancla todo este concepto, porque el tono es importante. Dice, y cito, «Y por eso, en mi amor, en mi justicia, os concedo nuevas oportunidades hasta que lleguéis a cumplir todo vuestro destino, ya en materia, ya en alma, y así podéis llegar un día en la eternidad llenos de cumplimiento y de perfección en el espíritu». Fíjate en la belleza de ese pasaje. Al mencionar amor, justicia y nuevas oportunidades, propone una revisión radical de cómo solemos entender la reencarnación en Occidente. Ya, porque solemos pensar en el karma como un castigo, ¿no? Exactamente. En la cultura popular a menudo se ve como una rueda de castigo, una prisión donde el alma vuelve para pagar deudas y sufrir intentando escapar desesperadamente de la rueda. Pero la imagen que nos devuelve este texto no tiene forma de rueda cerrada. Si volvemos a la analogía visual de los puntos de luz que decíamos antes, la reencarnación aquí se parece más a una espiral luminosa ascendente. Cada vida no es repetir curso como castigo, es un peldaño en una escalera de misericordia. Esa es una síntesis magistral. La diferencia entre la rueda de castigo y la escalera de misericordia lo cambia todo. Pretender que un espíritu alcance la perfección en apenas 70 años sería súper injusto. Por tanto, estas existencias son oportunidades didácticas, concedidas por amor para ganar fuerza. Pero espera, porque aquí veo una paradoja enorme. Si el universo te otorga infinitas oportunidades por pura misericordia hasta que seas perfecto, ¿no fomenta eso una pereza espiritual tremenda? A ver, ¿Qué le impide a alguien decidir, bueno, ya que tengo una espiral infinita por delante, en esta vida me relajo y ya despertaré al mundo en el siglo que viene? es una objeción buenísima, y es el gran riesgo del libre albedrío. Pero la fuente no permite esa complacencia pasiva. Aquí entra la naturaleza de la marca. El espíritu de Israel es una fuerza activa. Si alguien decide estancarse por pereza, no sufre un castigo vengativo, pero sí experimente el dolor del estancamiento. O sea que duele no avanzar. Claro, retrasa su convergencia con la luz. La espiral ascendente requiere esfuerzo. Si no, te quedas atrapado en el mismo nivel, sintiendo el vacío de no cumplir tu destino. La misericordia te da tiempo, pero la responsabilidad te exige el trabajo. Es una balanza perfecta entre el alivio y el deber. Te quita el peso del perfeccionismo en una sola vida, pero te exige una responsabilidad constante. Coherencia hoy. Eso es. Transforma el miedo al fin de los tiempos en un programa de educación continua. Saber esto no debe abrumar, sino liberar y dar un propósito muy profundo. Pues, recorriendo todo lo que hemos aprendido hoy en este análisis, hemos pasado de ver a los 144.000 como una cifra excluyente a entenderlos como una totalidad simbólica destinada al servicio. Hemos reconstruido esa nueva Jerusalén como un estado de conciencia interna y hemos explorado el Valle de las Almas como un campo de entrenamiento. Y, por supuesto, redescubierto la reencarnación como un acto de extrema misericordia y progresión. Exacto, una espiral ascendiente, un marco filosófico verdaderamente transformador. Y bueno, para poner el broche final a este espacio, queremos plantear a la audiencia una reflexión provocadora para que la mediten a lo largo del día. Si partimos de la base de que la Nueva Jerusalén se construye exclusivamente mediante la convergencia y unión de las conciencias, cabe preguntarse, ¿están nuestras tecnologías modernas, que nos hiperconectan globalmente pero a menudo nos aíslan emocionalmente, actuando como el andamiaje perfecto para acelerar esa red de luz, o por el contrario, son la mayor barrera que está retrasando la convergencia de estos marcados?
Uf, qué gran reflexión para llevarse a casa. Me parece brillante. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este análisis profundo por su atención y curiosidad constante. Ha sido un placer. Mantener el espíritu crítico y cuestionar siempre es el mejor ejercicio. Un saludo a todos.